Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 32 al 35. Un discurso conmovedor. Todos los seres humanos debemos poner fin a la guerra, o la guerra acabará con nosotros, dijo Sokka con pasión. Este era un discurso que había preparado con antelación. Con su talento interpretativo, logró una actuación impecable. Como un actor que busca cautivar al público, eliminó cualquier error derivado de la mala suerte o de algún contratiempo. Lo único que quedó fueron las emociones genuinas y sencillas que se reflejaban en su rostro. Somos hermanos y hermanas, ¿por qué nos matamos unos a otros por un ideal equivocado? ¿O por algún comandante demasiado cobarde para luchar por vosotros? Miró a cada persona a los ojos con una mirada penetrante, como la de un halcón. Eso puso nerviosos a todos y los puso en una situación incómoda. A algunos no les gustó su discurso, pero no se atrevieron a actuar y decidieron seguir a la multitud. Temían que Sokka los matara y, al parecer, sus compañeros estaban demasiado distraídos como para hacer algo. Este maldito mocoso tiene a todo el mundo embaucado con sus palabras, pensó uno de los soldados que no se dejó convencer por el discurso. Pero al mirar a su alrededor, pudo ver por la postura de sus colegas que no querían pelear con Sokka y que estaban dispuestos a escucharlo. Esto es una desgracia total, susurró el soldado para sí mismo. Estos tipos son casi todos los que se sienten culpables por sus actos. El soldado conocía a sus compañeros y cómo a veces pasaban noches en vela por lo que tenían que hacer. Joder, no hay nada que pueda hacer, solo necesito esperar una oportunidad para desbaratar el argumento del mocoso. Si convence a estos tipos de desertar, entonces vendrá una avalancha. Hay muchos soldados de la Nación del Fuego insatisfechos que empezarán a desertar y no podemos castigarlos a todos. Sokka desconocía todo esto y ni siquiera se le ocurrió que los soldados desertaran. Solo necesitaba que la nave principal dejara de disparar a Appa, y eso le bastaría. Ya que las demás naves también dejarían de disparar. Al fin y al cabo, en este mundo no existía la comunicación por radio, solo señales. Por lo tanto, la mayoría de los comandantes ordenaban a los demás barcos que atacaran siempre y cuando el barco principal siguiera atacando. Por supuesto, Sokka no conocía información tan detallada sobre la Nación del Fuego. Pero podía intuir que se trataba de algo similar a las señales. Pero sabía lo mal que se vería si la escalera se le escapara. Aunque provenía de un mundo tecnológicamente avanzado, Sokka no era nada especial. Si un físico promedio retrocediera 100 años en el tiempo, sería el mejor físico del mundo. El conocimiento evolucionaba rápidamente. Solo 10 años mostrarían grandes diferencias. Sokka tampoco era físico. Pero tenía los conocimientos promedio de un usuario de internet. Es decir, conocía un montón de discursos de anime que daban vergüenza ajena, pero que resultaban muy efectivos para quien los escuchaba por primera vez. Había que viajar a otro mundo para encontrarlos que no dieran vergüenza ajena, pero funcionaban. Además, conocía algunas buenas estrategias militares que se podían ver fácilmente en canales de YouTube que las explicaban de forma sencilla, como Oversimplified y otros similares. No juzgues a las personas por sus orígenes, dijo Sokka, mientras sus ojos observaban a quienes lo rodeaban, y su mirada pasó de intensa a amable. La Nación del Fuego mató a mi madre, les dijo sin rodeos, dejando atónitos a los presentes. Esto les heló la sangre. ¿Qué soldado desplegado no había matado a alguien? Eran casos muy raros, pero bajo el mando de Zhao habían cometido atrocidades. Así que todos los presentes habían matado al menos a una persona. Alguien como Zhao no era un buen comandante, y solo ascendió porque movía la cola como un perro y sabía seguir órdenes. Los soldados necesitaban consultar con su líder cada vez que mataban, para que creyeran que era por el bien común, incluso cuando no lo era. Pero para alguien como Zhao, ¿por qué se molestaría siquiera en entablar una conversación con sus soldados? Me pregunté por qué lo hacían tantas veces. Pero nunca encontré una explicación. Ustedes también son de la Nación del Fuego. ¿Acaso también matan mujeres delante de sus hijos? ¿Debería odiarlos?
Son personas desconocidas a las que nunca he visto. Sokka hizo una breve pausa al ver que todos bajaban la mirada avergonzados. Esperó a que alguien hablara. Esta es mi oportunidad, pensó el soldado, que no se dejó convencer por el discurso de Sokka. Miró a todos a su alrededor como si fueran tontos. Al fin y al cabo, si hacía un buen trabajo, Zhao lo ascendería, y eso era lo único que le importaba. Las tribus del agua y el reino tierra son ¿y qué dices? Sokka frunció el ceño, interrumpiendo al hombre. Esta era la oportunidad que había estado esperando. ¿Proteger sus tierras? Nadie recibió con agrado la invasión de la Nación del Fuego. ¿Acaso sigues creyendo que difundirás la grandeza? ¿Acaso matar a mi madre y a los padres de otros es la forma en que la Nación del Fuego difunde la grandeza? Perra, no me hables como si fueras una sabelotodo. Te voy a machacar como a un clavo. Ahora que a la única que se atrevió a hablar le han dado su merecido, los demás mostrarán más reacios a hacerlo. El que más habla es el que gana una discusión. No puedes ganar una discusión si no te dejo decir nada. Sokka había pensado en un discurso así cientos de veces. Claro, quizás no lo había planeado para esta situación en concreto. Pero su madre había sido asesinada por un soldado de la Nación del Fuego, y él planeaba usar eso para ganarse más simpatía. Aunque este discurso estaba destinado a su futura campaña política si llegaba a ser líder de la tribu Agua del Sur, tendría que preparar otro para entonces, y tenía material de sobra para ello. Aunque Sokka se había equivocado en un aspecto. La enorme culpa que sentirían esos soldados por sus palabras. Saber que habían matado a los padres, al hermano, al esposo de alguien. La culpa casi los aplastaba. Habían visto cómo los miraba la gente. Niños llorando y mirándolos con odio por haber matado a sus padres, aldeas hambrientas anexionadas por la Nación del Fuego. Los crímenes de todo un régimen cruel los abrumaban. No buscaban la gloria. Ya no eran niños y sabían que podían morir cualquier día, esa era la vida de un soldado. Pero lo que más anhelaban era el perdón. Querían ser perdonados por sus pecados, pues sabían lo que habían hecho. Pero sucedió algo que ni siquiera Sokka esperaba. Los soldados de la Nación del Fuego cayeron de rodillas y se quitaron los cascos, dejando ver sus rostros. Tenían expresiones de vergüenza y dolor, lo que lo dejó aún más desconcertado. ¿Y ahora qué hago? Sokka no estaba preparado para algo así. En su mente, había planeado que sus enemigos dudaran un poco al escuchar ese discurso político tan bien preparado, en el que ni siquiera él mismo creía. Nunca creyó que existiera algo así como tener demasiado éxito. Bueno, ahora empezaba a creerlo. Porque no tenía ni idea de qué hacer con esa gente. Señor. Lo llamaron de repente con respeto, asustando a Sokka y erizándole la piel. Podía sentir que algo malo estaba por suceder. Por favor y perdónanos. Hemos cometido muchos pecados en esta vida y no queremos morir con ellos. Uno de los soldados de la Nación del Fuego suplicó, y otros lo imitaron. Pensó en los gritos de las aldeas que habían masacrado y sacudió la cabeza, intentando ahuyentar ese pensamiento, pero no lo conseguía. Sokka se quedó allí parado, sin decir nada. Había previsto que su discurso pudiera salir mal o que los soldados decidieran atacarlo de nuevo. Pero, no había previsto en absoluto que su discurso saliera demasiado bien. Estoy jodido. ¿Qué hago ahora? Lo que Sokka no sabía era que sus palabras habían tocado una fibra sensible en ellos que jamás había considerado. Compasión. Se ponían en su lugar y se preguntaban, ¿cómo podía un hombre así ser tan indulgente? A sus ojos, cualquiera cuya madre hubiera muerto a manos del enemigo les generaría odio. Sin embargo, el joven que tenían delante no los odiaba y les provocó una vergüenza que jamás habían sentido en toda su vida. Les recordó a sus propias familias. Sokka aparentaba calma. Sabían que tenía la fuerza suficiente para luchar e incluso para matarlos a todos. Sin embargo, permanecía allí, impasible, como si hubiera previsto lo que iba a suceder. Era como una figura santa, inmaculada, libre de los pecados de los mortales. Sokka se mantuvo erguido y los miró a todos con una mirada serena. Punto de vista de Sokka, joder. Me preparé para el caso de que fallara, pero no para cuando lo logré así. ¿Qué puedo decir? Ahora que tenía todo este impulso, fracasar ahora sería terrible. Bueno, cuando no sabes qué decir, es mejor no decir nada que decir cualquier cosa. Así que me quedé callado y los miré con expresión seria, pero sincera. Aquello me superaba por completo. ¿Cómo reaccionarían a esa mirada que les dirigía?
No tenía prácticamente ninguna experiencia con estas cosas. Aún así, al menos estaba preparado por si la gente de aquí decidía atacarme de nuevo. Así que, con eso en mente, me tranquilicé. Por suerte, no había mostrado nada externamente gracias a mente de jugador. ¿Deberías disculparte conmigo? Pregunté con calma. No has hecho nada contra mí. No cargas con los crímenes de tus compañeros soldados de la Nación del Fuego, así que tampoco deberías cargar con su culpa. Fue entonces cuando me percaté de algo aún más extraño. La gente tenía lágrimas en los ojos mientras se inclinaba, en señal de perdón y arrepentimiento. Mierda y ay, se suponía que la estadística de suerte me pondría en una situación favorable. ¿Por qué diablos no funciona? Porque la situación se me ha ido de las manos. ¿Por qué hacen reverencias? Les pregunté, intentando mantener la calma. Lo que más necesitaba era información. ¿Qué estaban pensando? En mi opinión, era un comportamiento irracional. Nosotros y nos estábamos engañando a nosotros mismos, dijo uno de ellos. Al levantarles la cabeza, vi que era un hombre con perilla y cabello oscuro. Parecía triste por algo. Pensé que, mientras seguía órdenes y no, esa era solo mi excusa para no sentirme culpable. Así que era simplemente un tipo atrapado en un campo de batalla en el que no quería estar. La mayoría de los militares eran así. O bien gente que no tenía ni idea de en qué se metían, o bien gente que no tenía otra opción. Aunque algunos sabían que estar en el ejército les ofrecería una beca. Dudo que la Nación del Fuego ofreciera siquiera esto último. Estos maestros del fuego parecían bastante mayores. Así que probablemente sabían pensar por sí mismos. No, sería más correcto decir que solo necesitaban que alguien se lo dijera. Tuve la suerte de conocer a toda esta gente y la suerte era impredecible. Algo que apenas podía controlar. La única forma de controlarla era controlando mis acciones e intentando propiciar un evento afortunado. Pero la suerte puede ser peligrosa. Porque muchas personas consideradas afortunadas a veces tuvieron vidas muy trágicas. Así que debo tener cuidado con ella, sobre todo para no depender demasiado de ella. Los héroes tenían suerte y los héroes griegos, en particular, tenían mucha suerte, eso es lo que todos dirán. Heracles nació hijo de un dios, sin embargo, su vida fue trágica. No quiero tener una vida así. Aún así, que los soldados estuvieran tan dispuestos a pedir perdón significa que he tenido mucha suerte. Entender eso era fundamental, y aunque esto podría considerarse buena suerte, las cosas podrían haber empeorado si no se hubiera aprovechado esa oportunidad. ¿Sabes qué le ocurre a un héroe que fracasa? Esa historia heroica puede convertirse fácilmente en tragedia con un solo error. Respiré hondo y canalicé ki hacia la punta de mi lanza. Algo que había podido hacer desde que superé el nivel 20 de maestría con la lanza y clavé la punta de mi lanza en la cubierta metálica. Clan. Eso hizo que todos volvieran a fijarse en mí. No era momento de reflexionar sobre si era bueno hablando en público o no. En cambio, tenía que improvisar. No soy alguien que pueda perdonar nada, pero si me sigues, lo mejor que puedo hacer es guiarte por un camino de redención, aunque dije eso. No tenía ni idea de cómo hacerlo, por eso era importante expresarlo de esa manera. En el futuro esperarán algo, pero por ahora, estoy a salvo. Asintieron con la cabeza, y el hombre de la perilla, que parecía ser su líder provisional, me miró fijamente. ¿Y ahora qué debemos hacer? Joder. Eres un adulto, no le preguntes esas cosas a un adolescente como yo. Parece que tendré que decir algo vago y esquivar la pregunta por completo. Dar una respuesta concreta y luego fallar podría convertirlos en enemigos acérrimos porque los engañé. ¿Qué deberías hacer? ¿No deberías decidirlo tú mismo? El perdón no es algo que yo pueda dar, sino algo que debes ganarte. Tómate ese consejo tan sabio y lárgate a la mierda. Esos eran los pensamientos que me rondaban la cabeza mientras les sonreía con dulzura. ¿Es que estos tipos no pueden pensar por sí mismos? Tu comandante era un hombre malo, ¿por qué no te encargas de él? Él fue quien dio órdenes que provocaron miles de muertes. Aunque mis palabras fueron suaves, estos tipos tendrían que encargarse de Zhao. No solo eso significaría su muerte, que era uno de mis objetivos, sino que quienes lo mataran jamás podrían regresar a la Nación del Fuego. Eso fue matar dos pájaros de un tiro. Porque después de que estos tipos hicieran eso, tendrían que luchar contra la Nación del Fuego. Tras decir eso, me marché mientras veía a Appa lanzarse en picado por los aires y aterrizar a mi lado. Volviendo la mirada a los soldados, los saludé con la mano.
Ya sabéis qué hacer y no necesitáis mi ayuda. Así que haced lo que os dicte el corazón. Sí. Gritaron con entusiasmo, una llama de sed de sangre se encendió en sus ojos. Eso era lo que daba miedo de la gente. Mataban a alguien solo para demostrar que tenían razón. También había mentalidad tribal, ya que incluso aquellos que no habían sido condenados por mí tenían que seguirme. Despegamos y yo simplemente los observé, corriendo hacia la nave para buscar a Zhao. Probablemente fracasarán y morirán cuando los demás soldados de la Nación del Fuego de las otras naves lleguen y los maten a todos. No había otra opción. No podía quedarme con ellos o también me habrían matado. Pero, quién sabe, tal vez tengan éxito y logren escapar de todo esto. Aunque creo que las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. Me dan un poco de pena. Zhao los utilizó, y ahora yo. Pero, por desgracia, no iba a arriesgar mi vida por ellos. Hoy también aprendí algo increíble. La suerte y puede ser peligrosa. Justo ahora, cuando la gente escuchaba mi discurso, debería haber sido efectivo. Fue demasiado efectivo y los allí reunidos cayeron en la trampa con demasiada facilidad. Tener gente así reunida en un mismo lugar no era fácil, y era muy raro. Así que la suerte jugó un papel fundamental. Bueno, al final todo salió bien. Al menos para mí. No vi nada de lo que dijiste, y cito. Impresionante. Lo único que hiciste fue hablar. Katara aprovechó ese momento para lanzarme un comentario sarcástico. Decidí no caer en sus trampas verbales y guardé silencio. Creo que eso es aún más impresionante, dijo Aang de repente. Fue capaz de hacer todo eso solo con palabras. Usar la violencia es fácil, pero convencer a la gente de que no pelee es mucho más difícil. Ah, ¿sí? Claro, un pacifista como él estaría más impresionado si yo resolviera la situación hablando que si me enfrentara a 100 personas. Katara, deberías estar impresionada por mi carisma, dije con aire de suficiencia. Pero en realidad, tanto Aang como Katara sabían que, entre los tres, normalmente solo yo hablaba cuando las situaciones lo requerían. Si no presumieras tanto de ti mismo, tal vez te vería como alguien genial. Le sonreí. Pero eso sería un problema, hermanita. Al fin y al cabo, como hermanos, si no te digo estas cosas, poco a poco nos iremos distanciando. Cuando llegue el momento en que tengas que esforzarte por parecer perfecta y no decir lo que piensas delante de mí con facilidad, entonces nuestra relación habrá terminado. A veces, las relaciones pueden ser complicadas, y no entenderlas puede ser desastroso. Katara y yo éramos hermanos, así que no tenía por qué comportarme como un mujeriego con ella, ya que no salíamos juntos ni intentaba conquistarla. No importa si tu familia ve tu lado malo. Después de todo, si no puedes ser tú mismo con tu familia y confiar en ellos, ¿en quién puedes confiar en este mundo? Al amanecer, llegamos a una isla en forma de media luna, y en su cima se alzaba la torre. El templo, aquel donde residía el avatar Roku. Uno de los avatares más ineptos de su época, aunque todos eran bastante inadecuados para ser avatares. Quizás Kyoshi era la única que comprendía sus responsabilidades. La debilidad de Aang y su incapacidad para matar crearían muchos problemas, incluso para el avatar que le sucediera. Los hombres con conciencia eran buenas personas, pero pésimos líderes. Nadie debería permitirles tomar decisiones. Porque basaría todo en las emociones, y eso era peor incluso que la corrupción. Appa fue a descansar merecidamente a las afueras de la isla, mientras que Katara, Aang, Momo y yo nos dirigimos hacia el templo. Los 5 sabios del fuego estaban allí, esperándonos. Parecía que ya habían recibido noticias de lo que estaba sucediendo. Bienvenido, Avatar, dijo uno de ellos, el que parecía el mayor, haciendo una reverencia y poniéndose de pie con una leve sonrisa en el rostro. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Sabéis algo de mí?, preguntó Aang, sorprendido de que ya supieran de él y de su aspecto. Por supuesto, sonrió amablemente el sabio del fuego más anciano. Bueno, y estos tipos saben que no pueden derrotar a Aang directamente y decidieron hacer esto. Eso es muy interesante, veamos cómo actúan. Los sabios del fuego continuaron hablando con Aang mientras yo, discretamente, revisaba el chat dimensional y vi que Zabuza y Demonic Dragon habían conversado mientras yo luchaba en el barco de Zhao. Y hubo un par de mensajes que me llamaron la atención. Una de ellas trataba sobre Zabuza describiendo cómo usar el jutsu de transformación, y Demonic Dragon no pudo usarlo. Incluso alguien de su mundo que podía usar chakra lo intentó, pero tampoco pudo usar el jutsu de transformación.
Al ver esto, se me ocurrió una idea. Además, la identidad de Demonic Dragon ahora está clara. Con casi total certeza, puedo suponer que Demonic Dragon era Bali Lucifer, de DXD, y que la persona que, según él, tenía chakra en su mundo era probablemente Kuroka. El rumbo que tomaban los sabios del fuego era muy diferente al de la línea temporal original. Así que probablemente recibieron órdenes de hacer algo. Obviamente, no algo que nos convenga, pero ¿qué planeaban hacer? Mientras seguía a Aang en su conversación con los sabios, no les quité ojo de encima. Honorable Sokka, señora Katara, nos dijeron también los sabios del fuego. Es un honor para nosotros tener aquí con nosotros a la tripulación del Avatar. Katara estaba a punto de decir algo, pero me adelanté a ella de una manera que podría parecer descortés y saludé a los hombres. Hola, así que sois sabios, ¿verdad? O sea que lo sabéis todo. Jajaja, rió divertido el mayor de ellos. Parecía que mis preguntas le resultaban graciosas. No, para nada. Somos gente normal que sirve al Avatar. Sokka, no hagas preguntas tan estúpidas. Katara me dio un ligero codazo hacia un lado y la miré a los ojos. Inmediatamente, ella me devolvió la mirada y, aunque tenía una sonrisa en el rostro, dirigió varias miradas de reojo hacia los sabios del fuego. Me estaba dando a entender que había algo sospechoso en ellos. Parece que mi linda hermanita es más lista de lo que muchos piensan. Lo siento, me disculpé con una sonrisa tonta y rodeé el cuello de Katara con un brazo. Además, hermanita, no me trates tan mal. Normalmente me habría destrozado la cara con su control del agua si hubiera hecho algo así. Pero aunque los demás solo nos vieran actuando como hermanos, Katara se fijó en mi dedo que apuntaba hacia abajo. Al mirar hacia el suelo, vio muchas huellas dejadas en la tierra blanda. Eran muchas más de las que podían dejar 5 personas, más bien como si un ejército hubiera pasado por allí. Katara ya sospechaba, pero ahora estaba en guardia. Sentí como su cuerpo se tensaba al ver eso, y ahora estaba lista para usar su control del agua y abrirse paso a la fuerza para escapar de allí. Pero la empujé suavemente y le susurré. No te hagas la sospechosa, puede que ya estemos rodeados. Sigamos el juego un rato. Los sabios del fuego daban vueltas alrededor de Aang y le hacían muchas preguntas, así que no nos prestaron atención. Lo cual era bueno, porque eso significaba que tampoco estaban demasiado preocupados por nosotros. Pero esto también planteó otra pregunta. ¿Por qué demonios no estaban en guardia contra mí? ¿No recibieron la noticia de la división de Zhao? ¿No fue así? O tal vez no. ¿Hay algo que se me escapa? Una pieza de rompecabezas que no logro ver. No, por ahora, eso no era motivo de preocupación. En cambio, esas huellas eran un asunto más urgente, ya que significaban que había mucha gente aquí que no podíamos ver. ¿Debería consultar el mapa? Pero eso me bloqueará la visión por un instante. Es un poco imprudente con maestros del fuego tan cerca, pero sentido del peligro debería avisarme antes de que ocurra. Además, Katara estaba de guardia y me protegería. Al final, decidí abrir el mapa y la imagen 3D apareció a mi alrededor. El área, en lugar de las habituales líneas azules, estaba completamente cubierta de rojo y repleta de enemigos. Había tantos puntos rojos que apenas podía distinguir la distribución del templo. Cada uno de ellos representaba a un soldado de la Nación del Fuego, oculto en las habitaciones y pasadizos secretos del templo. Mientras caminábamos detrás de Aang, me vinieron muchos pensamientos a la mente. Katara me seguía, así que eso significaba que yo tendría que ser el primero en actuar y ella me seguiría. Estos tipos estaban tramando algo. ¿Debería atacar a los sabios del fuego ahora mismo? No, eso solo provocaría que la gente a nuestro alrededor entrara en acción. Al entrar, nos encontramos con unos pasillos estrechos. ¿Sería beneficioso entonces pelear en esos pasillos estrechos? De nuevo, no tenía dónde escapar del fuego. ¿Qué tal si vamos a campo abierto y salto por la ventana con Aang y Katara? Ni hablar, eso solo haría que la ventaja numérica fuera aún más obvia y nos destrozarían. Entonces Aang no podrá conocer a Roku. Podría explicarle lo que Roku quería decirle sobre el cometa. Bueno, podría contárselo yo mismo, pero sería problemático y generaría preguntas innecesarias. Además, aún más espíritus podrían empezar a interesarse en mí. Esto será difícil pero confío en superar a todos a mi alrededor siempre y cuando no me vuelva arrogante. Al menos, según mis predicciones sobre el futuro. Uno de los sabios del fuego, Xiu, creo que se llamaba, me hizo una señal.
Sacudió la cabeza nerviosamente y miró hacia las paredes donde había unas puertas ocultas. Idiota, deja de ser tan obvio. Le sonreí y lo saludé con la mano como si hubiera malinterpretado sus gestos como un saludo. Este tipo debería callarse de una vez. Si sabía que estábamos rodeados, debería actuar con normalidad y entender que, aunque yo supiera qué mensaje intentaba transmitir, solo nos traería problemas a todos. Una vez que llegamos a la cima del templo, las puertas de la cámara del Avatar Roku estaban abiertas, y en el centro, la estatua del Avatar Roku se erguía imponente con un rostro fiero. Adelante, Avatar, y dijo el sabio del fuego más anciano, haciendo una reverencia respetuosa. Cerraremos las puertas tras usted para que pueda conocer al Avatar Roku. Cuando Aang entró, las puertas se cerraron tras él y todos guardaron silencio. Yo ya tenía la lanza clavada en la espalda y estaba preparado para atacar en cualquier momento. Pero, contrariamente a lo que esperaba, simplemente se quedaron allí parados, sonriéndome. ¿Qué traman estos tipos? Dejar entrar a Aang así fue ilógico. ¿Y si entra en el estado Avatar? Entonces sí espera y ese es su objetivo. Se me pasaron por la cabeza una docena de escenarios y finalmente comprendí por qué había tantos soldados de la Nación del Fuego escondidos aquí. Los sabios sabían, de alguna manera, que para matar al Avatar definitivamente, este debía estar en el estado Avatar. Pero no creo que nadie más tuviera ese conocimiento. Ni siquiera Zhao, que se encontraba en la biblioteca de Washington, lo sabía. Así que solo quedaba una opción, según les informó un espíritu a los sabios. ¿Qué espíritu había estado en contacto con nosotros y quería hacerme daño? La Dama Malina, el espíritu de la discordia, está trabajando en mi contra ahora mismo. Din. Para llegar a una conclusión lógica, la inteligencia aumentó en 2 ese espíritu. No soy lo suficientemente fuerte para vencerlo, y probablemente no lo seré por un tiempo. Pero y mataré a esa perra. Quienes intenten oponerse a mí morirán. Si es necesario, los ahogaré a todos en un río de sangre. Las intenciones maliciosas de Sokka no se notaban en absoluto. Al contrario, parecía bastante relajado y miraba a los sabios del fuego. ¿Tienen algún juego por aquí? ¿O podríamos hacer algo para que el tiempo pase más rápido? Los sabios del fuego miraron al joven, que caminaba tranquilamente hacia ellos. Pero dejó caer su lanza al suelo y la forma despreocupada en que avanzaba con una enorme sonrisa en el rostro hizo que bajaran la guardia a su alrededor. ¿De qué se preocupaban? A sus ojos, no era más que un joven insensato. ¿Cómo podía compararse con los sabios del fuego, que habían estudiado el control del fuego durante toda su vida? Fuish. Sokka pasó junto a ellos con naturalidad, y de repente los ojos de todos los sabios del fuego se abrieron de par en par. Xiu fue el único que pareció normal y miró a sus compañeros. Xiu observó conmocionado cómo los rostros de los demás sabios del fuego se volvían morados y caían al suelo, agarrándose la garganta. No te preocupes, solo bloqueé los puntos de energía vital, Ki, en su garganta le aseguró Sokka al último hombre que quedaba en pie. Ahora dime, ¿qué está pasando? Xiu lo contó todo de inmediato. Una mujer de cabello oscuro y piel gris vino a decirnos cómo matar al Avatar. Les prometió gloria y que serían conocidos como los grandes maestros fuego que mataron al Avatar y acabaron con él para siempre, permanentemente. Tal como lo esperaba, las cosas siempre se complican cuando gente como ella se involucra. Sokka suspiró. ¿De qué demonios estás hablando? Intervino Katara, curiosa por saber de qué estábamos hablando. Oh, no es nada. Ya sabes cómo tu hermano, que es tan guay, atrae a las chicas. A veces se vuelven demasiado locas para mí. Al principio, Katara iba a refutar y descartar semejante idea absurda. Pero luego recordó cómo terminó su partida con Suki. Él había dicho las peores cosas que podía decir, y ella terminó enamorándose de él. No estarás engañando a Suki, ¿verdad? Haces que parezca que ella y yo teníamos una relación seria. Katara entrecerró los ojos con recelo. Simplemente no seas un canalla que anda por ahí rompiendo corazones de chicas. ¿Te estás metiendo ahora en mi vida amorosa? ¿Tu vida amorosa? ¿Por qué iba a involucrarme en algo que no existe? A veces puedes ser una verdadera perra. ¿Qué acabas de decirme? Aunque ambos discutían, Katara sintió algo extraño. Como si Sokka intentara decirle algo a través de su discusión, algo que no podía expresar con palabras. ¿Nos están observando? Se preguntó Katara.
Xiu observó a los hermanos que discutían y supo que si hacían demasiado ruido, podrían alertar a los guardias que estaban debajo. Podrían subir a investigar. Después de todo, ya deberían haber recibido la señal de los sabios del fuego, pero no la habían recibido. Así que algunos podrían venir a ver. Disculpen, señor Sokka, señorita Katara, ¿podrían por favor no hacer tanto ruido? Cállense de una vez. No se metan en nuestros asuntos. Gritaron ambos hermanos al unísono. Eran los únicos que podían criticarse entre sí. Si alguien más intervenía, se unirían y atacarían al intruso. El sabio del fuego, con buen criterio, decidió retroceder, pero notó algo extraño. A estas alturas, los soldados de la Nación del Fuego en las habitaciones ocultas de abajo ya deberían haber notado algo y haber entrado a la carga. ¿Por qué no lo han hecho todavía? ¿Qué está pasando ahí? Se preguntó Xiu. Debajo del piso del avatar, un Zhao herido, con un brazo amputado y la mandíbula inferior quemada, miraba furioso a su nuevo prisionero. Era Zuko, recién capturado. Los soldados de la Nación del Fuego llenaban la habitación. Ahora que alguien con tanto poder como Zhao estaba allí, tendrían que obedecerle. Zhao, ni siquiera te reconocí. ¿Qué te pasó? ¿Finalmente perdiste contra alguien que no te perdonó la vida? Preguntó Zuko con burla. Incluso encadenado, el príncipe no había perdido su orgullo. Estaba allí para capturar al avatar y nada lo detendría. Zhao apretó los dientes mientras el fuego comenzaba a rodear sus manos. El hombre era incapaz de controlar sus emociones por el momento, pues había sufrido una gran humillación al ver a sus hombres amotinarse y casi matarlo. Sokka, que estaba en el piso de arriba, miraba fijamente su mapa mientras discutía con su hermana cuando vio a Zhao. Antes, cuando estaba en el barco, no tuvo tiempo de ir a acabar con Zhao con sus propias manos. Pero ahora tenía la oportunidad perfecta para matarlo. Sokka había predicho que Zhao ya habría aprendido, por las malas, que huir mientras sus hombres luchaban no era la mejor idea. Contaba con que el almirante estuviera furioso, enojado y jurando una venganza sangrienta. Dado que Zhao debía estar sumido en tal tormento emocional, seguramente lideraría a sus hombres, y confiaba en su capacidad para vencer, ya que cientos de soldados de la Nación del Fuego estaban allí. De esa manera, Sokka podría acabar con él allí mismo. Por supuesto, todo esto eran meras conjeturas de Sokka, y cualquier cosa podía salir mal en cualquier momento. Él también lo sabía. Pero al menos existía un plan para acabar con alguien que podría causar muchos problemas en el futuro. Tras terminar sus argumentos y dejar a su hermana visiblemente molesta, Sokka se sentó en el suelo con su lanza en la mano. Parecía tan desprevenido como siempre, pero en realidad estaba mirando el mapa, esperando que apareciera alguien o algo. Se preguntó si la conversación de Roku con Aang había sido tan larga en la historia original. Pero desechó esos pensamientos en cuanto le vinieron a la mente, pues serían inútiles para lo que estaba por venir. De repente, se oyeron pasos rápidos a través de las escaleras y una docena de soldados de la Nación del Fuego irrumpieron. Zhao estaba entre ellos. Se había posicionado en un lugar seguro, incluso mientras lideraba la carga. «¡Maldito seas!», gritó Zhao con furia, con los ojos llenos de malicia mientras miraba fijamente a Sokka. «Te mataré a ti y a toda tu familia». Katara se quedó paralizada de miedo al ver la locura en sus ojos. Pero Sokka era diferente y, en cambio, solo tenía una sonrisa despreocupada en el rostro. ¿No podías venir sola al menos? Luego se levantó y apretó la lanza que tenía en la mano, adoptando una posición de lanzamiento que hizo que Zhao retrocediera asustado, mientras la mirada de locura desaparecía de sus ojos y todo su ser se llenaba de terror ante la mirada de Sokka. ¡Fuish! La lanza voló por el aire como un relámpago. ¡Ah! Zhao gritó al ver la lanza dirigiéndose hacia él, y cayó de espaldas al suelo. Aunque sabía que la lanza no podía atravesar a la docena de hombres que tenía delante, que eran como escudos humanos, el terror indescriptible que sentía no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Monstruo. Clan. Pero, inesperadamente, la lanza pasó volando por encima de todos y aterrizó en las rocas de arriba. Se clavó profundamente en la piedra, demostrando el poder aterrador que albergaba. Si bien la estadística de fuerza de Sokka no era nada especial, con un promedio de 22, gracias al aumento de estadísticas que le proporcionó la lanza, su fuerza se convirtió en un monstruoso 72. Ja. Zhao rió con alegría, casi como un loco, mientras miraba la lanza y luego a Sokka. Tonto. Ja. Fallaste.
Deberías comprobar a qué me refería antes de soltar ese discurso de villano, porque te hace quedar como un tonto. Sokka señaló la lanza y todos la miraron. Se habían formado grietas alrededor del lugar donde había impactado, y Shiryu, como sabio del fuego muy estudiado, fue el primero en darse cuenta de lo sucedido. Eso es genial. Shiryu no pudo evitar elogiar la inteligencia del joven. Era sencillamente brillante para alguien de su edad. El punto que atravesó la lanza estaba calculado con tanta precisión que Shiryu se preguntó cómo el joven era capaz de calcular las cosas con tanta exactitud. A medida que la grieta en los calcetines se extendía, cubrió toda la pared y, finalmente, todos comprendieron lo que estaba sucediendo. Sokka no tenía intención de matar a Zhao con ese ataque, sino de atraparlo y mantener al resto de las tropas fuera. Para entonces, un buen número de soldados habían subido exhaustos por las escaleras, solo para contemplar con desesperación cómo el lanzamiento de lanza de Sokka había causado graves daños a la estructura del muro que se alzaba sobre ellos. Todos atrás. Correr. El techo se nos va a caer encima. Los hombres gritaron mientras intentaban retroceder, pero debido a que eran un grupo grande en un espacio tan reducido, las escaleras y el pasillo que conducían a la habitación se derrumbaron, y muchos puntos rojos desaparecieron del mapa del jugador. Sokka sintió una oleada de alegría al ver que acababa de anular la superioridad numérica del enemigo. Los maestros fuego no podrían llegar hasta ellos durante un buen rato, así que ya no le preocupaba cuánto tardaría Aang. Por favor, perdónanos. No, incluso perdonarme a mí es suficiente. Por favor. Zhao fue el primero en suplicar, sabiendo que la situación en la que se encontraba se había vuelto desesperada. Pero Sokka no sentía compasión, e incluso si tenía que matar a alguien delante de su hermana, no le importaba en ese momento. Ella lo perdonaría más tarde. Eran familia y él creía que su vínculo no se rompería por el hecho de que él hubiera matado a alguien. Miró a los soldados de la Nación del Fuego y simplemente dijo: ustedes no son mi objetivo. ¿Quieren sacrificar sus vidas por un comandante cobarde dispuesto a sacrificarlas sin pensarlo dos veces? Entre la docena de soldados, algunos tomaron posiciones de combate mientras que otros se rindieron y se hicieron a un lado. Los soldados de la Nación del Fuego nunca se rinden. Gritó uno de los soldados que estaba dispuesto a luchar. Al no ver otra solución a la situación, Sokka sacó un cuchillo de su bolsillo, que era el truco que siempre usaba para ocultar cuando sacaba algo de su inventario. Una atmósfera feroz lo envolvió, y sintió como si una bestia feroz acabara de sacar sus garras. Intención asesina subida al nivel 2. Intención asesina subida al nivel 5. La intención asesina, una habilidad de intimidación que resultaba prácticamente inútil la mayor parte del tiempo, aumentó de nivel cuando Sokka miró fijamente a los ojos a los soldados de la Nación del Fuego dispuestos a oponerse a él. Esto los inquietó. Sobre todo porque, con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro que rodeaba a su enemigo parecía intensificarse. Mientras Sokka se acercaba, sintieron que sus corazones latían con fuerza al ver al joven con un aura malévola y una mirada perversa caminar tranquilamente hacia ellos. El miedo les heló la sangre. Nos rendimos. Por favor, no nos mates. Incluso los soldados dispuestos a luchar contra él vieron su voluntad aplastada por la sola presión. ¿Qué podemos hacer contra un tipo así con tan poca gente? Esos eran los pensamientos de todos los que inicialmente decidieron luchar. Si hubieran tenido más gente, esto no habría funcionado, pero ahora era diferente. Los cientos de soldados que se habían reunido allí se habían vuelto inútiles, ya que no podían entrar en la habitación. Punto de vista de Sokka, al ver que se habían rendido, les sonreí con dulzura. Buena elección. Luego caminé tranquilamente hacia Zhao. Tener a todos esos maestros fuego reunidos allí era peligroso, incluso para mí. Fueron estúpidos con las decisiones que tomaron en un momento de miedo y codicia cegadores. Fuish. Le lancé mi daga a Zhao. Sus ojos se abrieron de terror y trató de retroceder para esquivarla. Pero fue inútil, pues con la velocidad a la que la lancé y estando él tendido en el suelo, no habría podido esquivarla. Justo cuando la daga estaba a punto de clavarse en su frente, se detuvo en el aire, lo que me hizo fruncir el ceño. Esto no estaba planeado, y el espacio se abrió, una mano gris apareció y agarró el cuchillo levitando. ¿Pareces muy empeñado en matar a este hombre? La voz familiar, femenina e hipnótica se escuchó a través de la rendija. Cabello largo y negro, ojos amarillos con iris rojos y un vestido morado. No se obtuvo ninguna información sobre ella mediante Observe.
aunque ya estaba casi 100% seguro de quién era. La mujer era la dama malvada, y debo decir que, aunque era hermosa, nunca había deseado matar a nadie más que a ella. Antes, solo me observaba. Pero ahora, interviene directamente en mi vida. La mataré con mis propias manos si se atreve a meterse conmigo y le seguiré el juego. Eres tú. Tartamudeó Shio, señalando a la mujer con temor. Ah. Eres uno de esos sacerdotes del fuego. ¿Le diste buen uso a la información sobre cómo matar a Raava? Preguntó con tono divertido mientras sus ojos estaban fijos en mí. Ella quería una reacción de mi parte, pero, para su desgracia, no la obtendré. Como era de esperar, fue ella quien les dio a los sabios del fuego la información sobre cómo matar al avatar de forma permanente. Lograste predecir correctamente un plan cuidadosamente elaborado. Tu inteligencia aumentó en 1, pero esta zorra no sabía algo. No tenía ni idea del futuro, pero yo sí. Ahora tendrá que ser una batalla contra el tiempo, después de todo Yaan iba a salir como Roku. Veamos cómo se las arregla para luchar contra uno de los espíritus más poderosos. ¿Ah? ¿Escondes algo? La dama malvada tenía una sonrisa divertida en el rostro. Como era de esperar, alguien como ella, que había vivido tanto tiempo, no era tonta. Fuish. En un instante, antes de que pudiera reaccionar, estaba frente a mí y la palma de su mano estaba sobre mi frente. Veamos qué pensamientos intrigantes se esconden aquí. Capítulo 36. Una batalla contra el destino y la predestinación. Cuando la palma de la dama maligna tocó la frente de Sokka, una sensación de frío emanó del lugar del contacto. Sintió como si su mente se congelara en un frasco de hielo. La sensación fue extremadamente dolorosa. Din. Una entidad poderosa está intentando leer tu mente. La mente del jugador se activa a toda potencia para combatir la existencia que intenta invadir tu mente. La mente del jugador ha catalogado a la entidad opuesta como peligrosa. Sokka sintió un dolor de cabeza insoportable, como si su cerebro se hubiera partido por la mitad y hubiera recibido una descarga eléctrica. Aunque todo pareció ocurrir en un instante, para él fueron horas de dolor insoportable. Sentía la cabeza como un globo a punto de estallar. ¡Ak! Sus gritos de dolor resonaron en su garganta, preocupando a Katara, quien inmediatamente se preparó para atacar a la dama malvada mientras el agua salía fluidamente de su puño. Por primera vez, sin siquiera darse cuenta, Katara estaba lista para matar a alguien. La dama maligna, también conocida como el espíritu de la discordia, si usara todo su poder, podría afirmar sin duda ser uno de los espíritus más poderosos que existen, y no estaría mintiendo. Su poder era algo que pocos podían igualar. Sin embargo, por primera vez en su larga vida, se encontró con algo que jamás había visto. Su conciencia, que había entrado en la mente de Sokka para poder leerla, se encontraba en un espacio oscuro y vacío. Al mirar a su alrededor, todo parecía una densa niebla tan espesa que ni siquiera podía ver sus propias manos. Se suponía que debía estar dentro de la mente de Sokka, viendo sus recuerdos. Pero en ese momento, solo estaba rodeada por una espesa niebla oscura que parecía casi de otro mundo. ¿Tiene la cabeza vacía?, bromeó, sin darle demasiada importancia. Al fin y al cabo, en este mundo había muy pocas cosas que la preocuparan. Hacía miles de años que no se sentía amenazada por nada, y no creía que un simple humano sin poderes pudiera hacerle daño. De repente, una luz brillante resplandeció sobre ella, y la niebla oscura se disipó, dejando ver un ojo oscuro que la miraba fijamente. La pupila de ese ojo era lo más oscuro que jamás había visto, lo que hacía que la niebla negra pareciera brillante por contraste. Comienza la exterminación del ser extraño. La mente del jugador se activa a máxima potencia en la mente del usuario. Una voz robótica que parecía provenir de todas partes a su alrededor dijo: usando la estadística de suerte para controlar el destino en la mente del usuario. Probabilidad de éxito en la exterminación del invasor. 99,99% que... La dama malvada frunció el ceño ante esas palabras, algo preocupada porque si moría allí, su existencia se convertiría en la de un vegetal. Un espíritu fuerte sin conciencia era solo una presa fácil para otros, pues en estado vegetativo no podría defenderse ni atacar a nada ni a nadie. Incluso moverse sería imposible, ya que su conciencia sería exterminada. Pero pronto se tranquilizó. A su edad, no iba a dejar que cosas tan triviales la molestaran, y ahora necesitaba encontrar la manera de salir de allí. Veamos, ¿cómo? Se detuvo a mitad de la frase cuando sus brazos comenzaron a desgarrarse. Cientos de años de recuerdos se perdieron así como así.
Si alguien perdía sus recuerdos, ¿seguía siendo él mismo? Esa era una pregunta que muchos se hacían, pero ella no necesitaba la respuesta, porque no solo se destruían los recuerdos. La dama malvada dejó de hablar mientras las venas de su conciencia estallaban al intentar evitar que su existencia se hiciera añicos. Maldita sea, tiene un sistema de defensa mental. Nunca había visto ni oído hablar de un humano con esto. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió una emoción que había olvidado hacía mucho y miedo y no, era desesperación absoluta. El pavor se apoderó de su corazón. Esto ya no era un juego con el que pudiera divertirse con un guerrero, haciendo reír a carcajadas a sus muertes. En cambio, se había convertido en una lucha a muerte, una batalla por su propia existencia. Una lucha por no acabar en un lugar peor que la muerte. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo diablos ha terminado así? La malvada mujer entró en pánico, mientras finalmente reunía el poder suficiente para intentar escapar de la mente de Sokka. Se ha detectado una entidad dañina en el cuerpo del usuario. La gran suerte del usuario ha tenido un efecto aún mayor. Comienza la manipulación directa del destino. Una vez más, la voz robótica le dio una noticia devastadora, literalmente. Crack. 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 Grietas aleatorias comenzaron a aparecer por todo el alma y la conciencia de la dama malvada. No podía luchar contra lo que fuera que la estaba afectando. Normalmente, la suerte era una estadística muy pasiva y tenía el efecto más mínimo del mundo. La interfaz del jugador no podía afectar directamente al mundo exterior. Por lo tanto, la estadística de suerte se convertía en algo así como un efecto pasivo e incontrolable. Nunca perjudicaría directamente a sus enemigos ni ayudaría a Sokka en una pelea y normalmente, claro. Pero en ese momento, la dama malvada había cometido el error de entrar en el cuerpo de Sokka. Aquí, la suerte misma tenía un papel crucial. Manipulaba el destino para detenerla. En esencia, había entrado en un lugar donde la mente del jugador era la diosa. Era imposible luchar contra una fuerza tan absoluta. Ahora lo sabía, no, tal vez lo supo desde el principio, pero solo ahora comprendió realmente lo que le estaba sucediendo. Sokka Aya. La malvada dama gritó su nombre desesperadamente. Por favor, detente. Prometo no volver a hacerte daño. Se sellará un pacto inquebrantable sobre mi alma. Estaba desesperada, así que soltó lo que pensaba y una X apareció sobre su corazón cuando pronunció las palabras en voz alta. Normalmente, hacía tratos que engañaban al oponente, pero ahora no podía hacerlo y le preocupaba incluso sobrevivir. De repente, la figura de Sokka apareció en el aire y miró a su alrededor, aparentemente sorprendido de poder estar allí. Vaya, no sabía que mi habilidad de meditación se podía usar así. Miró a su oponente y sonrió como si estuviera a punto de ayudarla. Lo siento, señora, pero no puedo controlar esto. Incluso si pudiera, ayudarla no me parece útil. Por favor. Haré lo que sea. Aunque había vivido muchos años, la dama malvada le tenía terror a la muerte. No, esto era incluso peor que la muerte, pues su existencia se estaba extinguiendo. Lo que era aún peor que lo desconocido era saber que se convertiría en la nada. Intentó dar lástima y usó su bello rostro para intentar persuadir al joven de que hiciera algo para salvarla. Algo que nunca antes había tenido que hacer con tanta sinceridad. Sokka permaneció inmóvil en la oscuridad, que parecía acogerlo. Allí estaba ahora su dominio, y podía controlarlo todo. Incluso dejar ir a la dama malvada, pero no pensaba hacerlo, ni tampoco le diría jamás que tenía el poder de liberarla. Porque Sokka no sabía si ella realmente podría escapar de allí. Aunque las probabilidades eran bajas, no quería que guardara un rencor que pudiera volverse contra él en el futuro. Ver a tu peor y más peligroso enemigo aplastado y destruido fue una sensación eufórica. Sokka mentiría si dijera que no se alegró de que la dama malvada estuviera a punto de ser destruida. Aún así, ni por un instante sintió arrogancia ni actuó con sed de venganza. Eso habría sido una estupidez. En cambio, se limitó a observar con indiferencia. La estadística de suerte era aterradora en una situación como esta. Por primera vez, Sokka vio el potencial que podía alcanzar. Sentía que, hiciera lo que hiciera la malvada dama, no podría escapar. ¿Era esta la capacidad latente de la suerte? La estadística que él consideraba la más fuerte. Tras calmarse un poco, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Qué tan útil sería esta chica? Porque ahora tenía la oportunidad de hacerla mía. Bueno, en caso de duda y activando Gocha Random Roll usa la suerte para decidir las cosas.
Si surge algo que le reporte más beneficios que matarla, Sokka la ayudará. De lo contrario, morirá allí. Lamentablemente para ella, tener un rostro bonito no bastó para convencerlo. Has obtenido. Gias, apareció un trozo de papel en mi inventario e inmediatamente comprobé que era. Gias, épico, un contrato mágico que se creía irrompible y que ataba el alma. Incluso después de su muerte, los contratistas deben cumplir con sus acuerdos. Ambas partes deben estar de acuerdo de forma voluntaria y verbal en el contrato firmado. Advertencia, redacte con precaución, el poder del contrato puede perjudicar incluso a quien lo inició si no tiene cuidado con la redacción. Sokka examinó el contrato con asombro. Era la primera vez que recibía algo tan increíble y peligroso. Inmediatamente, lo primero que pensó fue en usarlo contra Aang. Al diablo con la dama malvada. En comparación, ahora no era nada y no le reportaría ningún beneficio sustancial a largo plazo. Aang era un buen amigo y Sokka lo apreciaba profundamente. Pero, al mismo tiempo, tener el control absoluto del avatar le parecía aún mejor. Pensaba que Aang podía vivir su vida como quisiera, y que Sokka no tenía por qué interferir, ya que sus objetivos coincidían. Pero si necesitaba algo de alguno de los futuros avatares, solo tendría que pedírselo. Sería asombroso. Un arma así en sus manos no solo le permitiría dominar a los humanos, sino incluso al mundo espiritual. Aún así, Sokka respiró hondo para calmar su avaricia, e inmediatamente, con la mente más serena, se dio cuenta de que había un problema. Si bien el contrato estipulaba que ni siquiera la muerte lo rompería, ¿qué pasaba con el renacimiento? El avatar estaba atrapado en un ciclo interminable de renacimiento y muerte. Dado que el contrato parecía tan estricto en su redacción, probablemente no cubriera las reencarnaciones. Sokka maldijo mentalmente como un marinero, pues sus sueños de tener al avatar, que era el equivalente a un arma nuclear reutilizable, se habían desvanecido. Como estaba un poco loco, la sonrisa en su rostro se torció mientras le preguntaba a la dama malvada. «Oye, ¿quieres negociar?» Su cuerpo tembló, y solo entonces se dio cuenta de algo más. Cuando estaba afuera, Sokka no representaba un peligro para ella, ya que tenía una ventaja abrumadora sobre él, pero ahora y que él estuviera al mando. Era aterrador, la hizo apretar los dientes y sus ojos se inyectaron en sangre, sabiendo que a partir de ese momento, nunca volvería a ser la misma. Fin del capítulo 36.